No. No. Sí, bájate. Bájate, bájate, Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Ayer conversamos con la ministra del Ambiente a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este 5 de junio y para continuar hablando de ello, ahora estamos con dos exministros de ese portafolio, Lucía Riz y Manuel Pulgar Vidal. Bienvenidos. Hola Alberto, muchas Un gracias gusto, por esta Alberto, invitación. ¿cómo estás? Vivimos Gracias, Alberto, muy amable. una seria crisis sanitaria y todos estamos enfocados en ella, pero también hay crisis climática, desastres y amenazas ambientales que no paran. El año pasado los finalizamos con una conclusión. El 2020 es un año de urgencia, ambición y acción para abordar la crisis que enfrentan los ecosistemas. También se consideró que era una oportunidad para incorporar soluciones basadas en la naturaleza y de pronto nos invadió el coronavirus. ¿Cómo retomar esta agenda, Manuel? Gracias Alberto por la pregunta y permíteme responder en función a tres ideas. Bueno, lo primero es que felizmente este Día Mundial del Ambiente, este viernes 5 de junio, tiene como título, como lema global, es tiempo de la naturaleza, ¿no? Creo que no es gratuito el título, es que finalmente el mundo empieza a darse cuenta que hay muchos intentos, algunos exitosos, otros un poco frustrantes todavía en relación al clima, pero los intentos en relación a la naturaleza no son los adecuados y seguimos perdiendo ecosistemas, hábitats, especies, y ni siquiera los convenios internacionales existentes han sido capaces de revertir estos procesos. Por lo tanto, es tiempo de la naturaleza, es un lema adecuado para celebrar o por lo menos para conmemorar este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Es cierto a su vez lo que tú has mencionado, el tema de la crisis. Hoy día vivimos una crisis fruto de la pandemia que tiene probablemente un par de virtudes. Una de ellas, que la destaqué en un programa contigo hace pocas semanas, es que esta crisis nos ha permitido unificar la agenda y generar un mayor entendimiento, porque hoy día todos coinciden y la ciencia coincide que esta pandemia tiene un clarísimo origen ambiental y que por lo tanto las soluciones y las respuestas, incluso desde la economía, tienen que tener contenido ambiental. Y ahí estamos hablando de clima, naturaleza, desarrollo, como elementos de la respuesta. Y se viene dando felizmente eso en el mundo a partir de los llamados acuerdos verdes en Europa, por ejemplo, o los paquetes de recuperación con un fuerte contenido climático y de recuperación de la naturaleza, en donde el concepto de soluciones basadas en naturaleza es fundamental. Una tercera idea rápida, Alberto, para no tomar mucho tiempo en esta introducción, es el hecho que aun cuando se han postergado los eventos COP15 de biodiversidad en China para el próximo año, COP26 en Escocia para cambio climático, el Congreso Mundial de Conservación de la Unión Mundial para la Naturaleza y muchos otros, no voy a citarlos, son muchos todos para el 2021, no hay que mirar el 2020 como un hueco negro, ¿no? El 2020 felizmente tiene todavía contenido y se puede seguir impulsando contenido, y uno de ellos tiene que ver con la segunda fase de las denominadas contribuciones nacionales, tiene que ver con la fortaleza que el concepto de soluciones basadas en naturaleza viene ganando y el próximo lanzamiento de los estándares o criterios por la Unión Mundial para la Naturaleza tiene que ver a su vez con seguir impulsando el tema de las finanzas climáticas y lograr el compromiso para el 2020 de los 100.000 millones de dólares, tiene que ver con un conjunto de elementos, tanto globales como domésticos, que le deben dar contenido a este año. Creo que justamente es la crisis de la pandemia la que nos obliga a actuar con mayor energía en relación a todos estos temas de la agenda y no verlo como un gran hueco negro, vacío y sin ningún contenido. Creo que podemos concluir este año 2020 hablando de un super 2020, como se había planteado hace ya algún tiempo, porque hemos sido capaces de cumplir con esos cometidos.
Lucía, ¿tú cómo complementas esta mirada global de Manuel? Aún tenemos tiempo para recuperar en estos temas. Por supuesto, y comienzo con la última frase, porque es la primera que se me vino a la mente, que es el super year, el super año. Se había pensado que el 2020 era el super año de la naturaleza y se llevaban a cabo infinidad de eventos internacionales. Pero más allá de los eventos internacionales, esta pandemia nos ha permitido empezar a entender más aún que no se trata de grandes negociaciones, no se trata de tratar de buscar soluciones para biodiversidad, soluciones para cambio climático, hablar de ODS. Se trata de mirar las cosas de manera holística, cuando lo hablamos a nivel global y cuando lo hablamos a nivel nacional. Y esas oportunidades nos dan una siguiente mirada, un siguiente paso, que es el de la acción y la urgencia. Urgencia que tú mencionaste, Alberto, hace unos momentos, pero acción que es necesaria. Básicamente, después de lo dicho por Manuel, lo único que podría añadir es que si tenemos esta situación, si esta pandemia nos ha permitido ver de que somos parte de un todo y en ese todo necesitamos tomar decisiones, algunos piensan que que este medio año ha hecho más por el clima que lo que han hecho décadas de negociaciones internacionales. Eso no tenemos que obviarlo, hay muchos que piensan eso. Sí, pues, pero no vamos a estar eternamente metidos en nuestras casas. Aquí el asunto es que esta recuperación de espacios que se plantea por parte de la naturaleza, esta situación en que ahora nos detenemos un poco más cuando caminamos, no en que no nos chanque un carro, sino en que veamos la biodiversidad que incluso hay en Lima y en nuestras ciudades, es absolutamente importante. A lo que dijo Manuel, añado acción y urgencia como algo que tenemos que hacer ya. Acción y urgencia, pero que, por ejemplo, partiendo nuevamente del lema por la naturaleza y por el énfasis en la biodiversidad, hay que, usando términos comunes, darle duro a este tema de la biodiversidad, ¿no es cierto? Un tema, muchos hablamos de la biodiversidad, de la riqueza, tanto empresarios, gobernantes y los que viajan y perciben esta biodiversidad, pero no actuamos de la misma manera y no tenemos acción a favor de la biodiversidad. ¿Qué falta para poder enriquecer, respetar y evitar romper estas brechas entre los humanos y la naturaleza? Bueno, quizás lo que podría mencionar ahí, empezaré a partir de una de las citas de Lucía, lo que está ocurriendo con el planeta ahora que estamos en cuarentena y fundamentalmente encerrados, ¿no? En realidad eso lo único que muestra es la capacidad de resiliencia de la naturaleza, pero a su vez es engañoso, ¿no? Y lo dije también en esa entrevista, Alberto, porque de lo que se trata es no que el planeta respire por nuestra ausencia, sino que respire con nuestra presencia. Es decir, que cambiemos nuestros comportamientos de manera radical a fin que no excedamos los límites del planeta, que reconozcamos las leyes de la naturaleza, que reconozcamos el carácter finito de los recursos y que sepamos que año tras año excedemos al mes 7 la capacidad que el planeta tiene para generar recursos para un año. Es decir, siempre vivimos a crédito y ese crédito significa que estamos excediendo los límites y como decía Ángela Andrade, una colombiana de la UICM, nuestras acciones subsidian la siguiente pandemia. Y me parece una frase genial. Estamos subsidiando la siguiente pandemia con nuestro accionar. Y mira que ni siquiera la ausencia y el encierro del ser humano en el planeta ha permitido reducir los gases de efecto invernadero al nivel que la ciencia recomienda sean reducidos cada año para poder poner al mundo en la trayectoria de no exceder el incremento de la temperatura en más de 1.5 grados. Eso como reflexión inicial. Pero en relación a tu pregunta, creo que hay muchos elementos a considerar. Uno de los elementos tiene que ver con la incapacidad que ha tenido el propio debate internacional y la Convención sobre la Diversidad Biológica en establecer incentivos correctos para generar un cambio de comportamiento. Y probablemente una de las grandes dificultades en el tema de la diversidad biológica y la naturaleza, Alberto, es que no tenemos un equivalente medible para ver cómo estamos progresando. Lo digo de manera más clara. Cuando uno piensa en clima, todos sabemos que no queremos exceder un incremento de la temperatura en más de 1.5 grados de aquí a final de siglo.
Todos sabemos eso cuánto significa en toneladas o gigatoneladas de carbono o carbono equivalente. Sabemos cuánto tenemos en consecuencia que reducir cada año para ponernos en trayectoria. Sabemos cuánto estamos emitiendo y a cuánto incrementaríamos la temperatura. Es decir, tenemos mecanismos de medición que nos permiten medir progreso. No hay un equivalente para la diversidad biológica, no hay un equivalente al 1.5. Por lo tanto, la pregunta es cómo establecemos metas que generen realmente incentivos, porque las metas actuales no han generado ese incentivo y al no haberlo generado no estamos cumpliendo ni siquiera con las metas de Aichi, que son el plan de acción para la década de la diversidad biológica que concluye este año. Una segunda razón es el radical alejamiento que tienen las consideraciones sobre naturaleza y biodiversidad de decisiones políticas y económicas. Por eso es que la tendencia actual es a generar una nueva narrativa sobre el tema naturaleza y economía. En Gran Bretaña ha comisionado a Partha Gupta de la Universidad de Oxford la realización de un estudio que sea equivalente al estudio Stern que se hizo para clima ya hace más de una década. A su vez tenemos el World Economic Forum desarrollando estrategias de este tipo, WWF con su Living Planet Report o el reporte del planeta vivo, y a su vez intentos para crear una comisión global sobre economía y la naturaleza que desarrolle esta iniciativa, que desarrolle esta narrativa. Y lo tercero, para ser corto, es que no hemos logrado que los conceptos de naturaleza entren a los marcos políticos y de gobernanza de nuestros países. Miremos el Perú, rapidito sobre este tema. ¿Cuántas dependencias a cargo del tema naturaleza tenemos que no coordinan ni siquiera entre ellas? Muchas. No tenemos una autoridad del agua que es distinta a la forestal, que es distinta a la de la biodiversidad, que es distinta a la del comercio ilegal de flora y fauna, y podría rápidamente decirte cuántas autoridades que no tienen una visión única, unitaria, visión país sobre la diversidad existen. Eso es muy regular en muchos países del mundo y eso tiene que ser revertido. Por lo tanto, hay retos globales y retos domésticos para revertir esta situación de pérdida acelerada de la naturaleza. Lucía, quizás tú nos puedas dar una mirada más local. Sí, y justo quiero coger algunas de las ideas que acaba de plantear Manuel, porque lo primero es cuando hablamos de biodiversidad, cuántos de los que estamos ahora en línea conversando y los que se conectarán luego asocian eso con lo que estamos viviendo en una ciudad o una urbe como Lima, o como puede ser Trujillo, Chiclayo, etcétera. Y es que quizás no se entiende que cuando hablamos de biodiversidad hablamos de un conjunto de elementos que proveen bienes y servicios y por lo tanto de los cuales nos beneficiamos, sea en el ámbito rural o sea en el ámbito urbano. Entonces, frases como las de Manuel de ¿cómo puede ser posible que estemos viviendo al crédito porque consumimos más de lo que el planeta produce en los primeros 7 meses y siempre estamos viviendo al crédito? A algunos les puede sonar disonante, extraño, ¿por qué me está diciendo una cosa así? Pero es que no conectamos que si estamos sentados en una silla de madera, esa viene de un bosque y ese bosque puede estar siendo depredado si es que no es un bosque sostenible. Y si estamos comiendo pollo a la brasa y no nos damos cuenta cuál es el medio con el que está haciéndose la combustión, podemos estar en el norte del país consumiendo algarrobo y destruyendo los bosques secos del norte del país con un consumo urbano. Entonces, la verdad es que tenemos que entender que la biodiversidad es una mirada holística, que nos involucra a todos, urbanos o rurales, y que definitivamente, ahí me engancho con algo que dijo Manuel también, hemos pensado qué va a pasar cuando volvamos a nuestra normalidad, si esta normalidad no es una nueva normalidad. Estudios que están haciéndose internacionalmente, y Brian Suta colgó uno de ellos un experto peruano, colgó uno de ellos en su LinkedIn el otro día. El 26 de mayo, cuando regresamos a las calles de una manera mucho más fluida los peruanos, porque se abrieron las puertas después de una cuarentena mucho más estricta, las emisiones y la calidad del aire de la ciudad volvió a niveles pre-pandemia. Entonces, definitivamente no estamos entendiendo que esos bienes y servicios que nos provee la naturaleza, que consumimos sea donde estemos, están siendo afectados y, entre comillas, vulnerados, atacados por estilos de vida como el nuestro que no estamos seguramente considerando. Y gracias por poner en pantalla algo que te llama a la reflexión. Somos un país bendecido en muchos aspectos y uno de ellos es a nivel gastronómico, con una oportunidad increíble de aprovechar los frutos de nuestra biodiversidad de manera local. Al último día de mayo acaba de aterrizar un vuelo de KLM en Jorge Chávez para traer ayuda humanitaria, pero además para llevarse arándanos y espárragos. Aquí nos hemos
visto todos comprometidos en hacer consumos locales de productores que probablemente se han estado viendo afectados, pero esto es una cadena. Así como nos hemos visto afectados todos, incluidos los productores locales, también está ocurriendo con el comercio y con otras actividades en un mundo globalizado en que probablemente el consumo directo de lo que estamos teniendo a mano también tiene que ser pensado como qué está pasando en la economía en general. Por eso es que esta mirada global de biodiversidad no es algo de honguitos y pajaritos que uno defiende en un área natural protegida. Estamos hablando de bienes y servicios que nos proveen el agua que Lima tiene, la calidad de aire que respiramos, pero además los productos con los que nos mantenemos, con los que consumimos y con los que nos desarrollamos, considerando que este desarrollo tiene que ser sostenible con el planeta en el que vivimos. Entonces, siguiendo lo último, hablamos de sostenibilidad. En los últimos años estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Se usa mucho este término, la sostenibilidad, aunque algunos lo confunden con responsabilidad social empresarial, lamentablemente. Entonces, ¿es la sostenibilidad la solución para nuestro presente y sobre todo para el futuro? Pero sobre todo, ¿qué es sostenibilidad? Definitivamente, Alberto, y creo que nuevamente la pandemia nos ayuda a entender mejor el concepto de sostenibilidad, pero no solo la pandemia, sino los procesos globales de los que el Perú es o debe ser en todo caso más activa parte. Y te lo pongo, siempre hemos pensado en la sostenibilidad como este modelo de desarrollo que integra las consideraciones ambientales, sociales y económicas. Es decir, un modelo que quiebra una antigua forma de ver las cosas que fundamentalmente apuntaba al crecimiento económico, pero ese crecimiento económico a su vez generaba pérdida de condiciones sociales adecuadas y a su vez deterioro de las condiciones ambientales. Pero esto que puede sonar demasiado conceptual y que uno podría decir de manera ordinaria cómo se come esto, en realidad hoy día es bastante más claro cuando nos damos cuenta que muchos estados, incluso regiones a nivel mundial, empiezan a plantear claras estrategias que tienen componentes de sostenibilidad. Y pongo algunos ejemplos de ello. En primer lugar, la visión. La visión de largo plazo en relación al clima. ¿Cuál es la visión país en relación a cómo queremos estar en el 2050 y para llegar al 2050 qué queremos hacer al 2030? Y en ese sentido, Europa, por ejemplo, con su Acuerdo Verde plantea, y ya es una realidad, una reducción de emisiones del 55% al 2030 para ser una región, Europa, que sea de emisiones netas cero de carbono al 2050. Pero claro, algunos dirán, bueno, esto es para países desarrollados. No, señores, miren ustedes que también Chile lo ha hecho igual y Chile está en un camino clarísimo a cerrar instalaciones que queman carbón para la generación eléctrica. En él creo que ha sido y Gas de Atacama, que acaban de cerrar instalaciones que quemaban carbón o han anunciado una fecha, ¿no? Y Costa Rica tienen claras metas al 2050, cosa que lamentablemente en el Perú no existe. Cuando yo leo, y hace poco volví a leer el Plan Nacional de Competitividad aprobado en 2019, en el capítulo ambiental es, por decir, lo menos vergonzoso, ¿no? Una visión absolutamente alejada de lo que debería ser la construcción de una visión país hacia la sostenibilidad que va más allá de tan solo el manejo de los residuos sólidos. Eso en relación al cambio climático y el tema de la carbono neutralidad. Pero también hay una visión que debemos tener en relación a los recursos naturales, cómo que debemos revertir el proceso de pérdida de las condiciones naturales del Perú, que sigue incrementando sus tasas de deforestación, no han podido ser detenidas, que sigue incentivando procesos migratorios que generan altas tasas de deforestación y degradación, entre otros procesos que tenemos que revertir y que además frente al cambio climático nos convierte en un país incluso con mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, las consideraciones sobre naturaleza son fundamentales. Y eso también me lleva a las condiciones ambientales en sí, que tiene que ver con calidad del agua y calidad del aire. Aun cuando hemos hecho avances importantes en relación a calidad del aire, con la reducción del azufre en los combustibles que generan dióxido de azufre, que es altamente contaminante, aún estamos muy lejos en lo que debería ser una meta de bajar de 50 a 10 partes por millón del contenido de azufre en los combustibles, ¿no? Que es lo que recomienda el mundo, porque si no, lo único que estamos haciendo es generando mayor efectos en enfermedades bronquiales. Por lo tanto, la visión de sostenibilidad tiene acciones muy concretas. Y que pasa, perdón, no quiero dejar de mencionarlo también por la visión de sostenibilidad de las ciudades.
que en el caso del Perú están alejadísimas de los procesos globales. Recién por primera vez, gracias a un convenio que ha sugerido la Municipalidad de Lima con la entidad C40, se está elaborando un plan climático y de sostenibilidad para la ciudad de Lima, que va a ser complejo porque 10 millones de habitantes, una megalópolis que nació sin planificación y con pocos recursos, va a ser una tarea titánica revertir los procesos actuales que son altamente degradantes. Pero esa visión al 2050 hacia la sostenibilidad del país, que creo que tiramos por la borda todos nuestros intentos de llegar al bicentenario con un país distinto, bueno, no nos lamentemos y tratemos más bien de que lleguemos al bicentenario con el inicio de un plan real, de implementable y de ejecución inmediata. Pero en todo caso, esta visión del 2050 tiene que venir aparejada también de acciones de corto plazo. Para empezar, la electrificación de la economía. Tenemos que promover e incentivar el uso de vehículos eléctricos. Estamos lejísimos. En Bogotá, al año 2019, habían más de 1.000 placas de rodaje registradas de vehículos eléctricos. En el Perú habrá uno, y que fue donado por una empresa privada, ¿no? Y tenemos 2 vehículos en el metropolitano. ¿Cuál es la razón por la cual el Perú no puede promover una política real de introducción de vehículos eléctricos? ¿O por qué seguimos promoviendo, o en todo caso permitiendo, no promoviendo, que se sigan utilizando focos incandescentes que son de una absoluta ineficiencia energética? Entonces, hay un conjunto de acciones de corto plazo que se pueden ejecutar, que no lo estamos haciendo. Seguimos enmarcados en un plan de competitividad absolutamente obsoleto, mal planteado, con un contenido ambiental que es mínimo y que en consecuencia tiene que ser cambiado, y tenemos que empezar a construir la visión país hacia una real sostenibilidad. Lucía, tú has estado Sí, recientemente en el así. MINAM y Sí. entonces puedes dar una mirada más reciente acerca de cuánto nos falta por ser sostenibles como país, cuánto lo tenemos en el chip, tanto ciudadanos como funcionarios, empresas en general, porque todo esto es transversal. Sí, mira, cojo alguna de las ideas de Manuel, ¿no? Porque cuando menciona esta sensación que le ha generado, por ejemplo, el capítulo de sostenibilidad en el Plan Nacional de Competitividad, a mí me viene a mente algo que le escuché al líder de sostenibilidad de Coca-Cola en un determinado momento. Él decía, yo espero que mi oficina desaparezca algún día cuando todas las demás direcciones de Coca-Cola regional incluyan el tema de sostenibilidad en su accionar diario. Entonces, más allá de mirar el plan en el capítulo de sostenibilidad, hay que hacer una mirada transversal de aquello que fue adecuadamente o no, o poco o mucho, incorporado en todos los demás temas. Porque cuando hablamos de fuerza laboral, hablamos también de oportunidades de trabajo con estos cambios que Manuel está planteando de matriz energética, de nuevos vehículos eléctricos, etc. Por lo tanto, el Plan Nacional de Competitividad, como el de infraestructura, como todos los que se pueden hacer, tienen oportunidad de mejora que yo creo que es viable e importante, pero no empecemos nosotros segmentando en los capítulos cuál pudo haber sido mejor, sino una mirada transversal de lo que funcionó. Y yo quiero acá resaltar algo que es muy importante, y no comenzó para nada ni con mi gestión, ni mucho menos, que es este trabajo como de 2 años o un poco más, que se hizo para algo que Manuel mencionó hace un rato, que es esta segunda fase de la CNSS. El gobierno, y estoy hablando del anterior al presidente Vizcarra, decidió establecer una comisión multisectorial que evaluara de manera muy concreta lo que eran nuestras contribuciones nacionales en materia de cambio climático al país, de reducción de emisiones, adaptación y mitigación. Y durante 2 años se trabajó en una manera tan fina en tener lo que Manuel acaba de plantear, lo que tú acabas de plantear, acciones, lo que yo estoy planteando, acciones concretas a las que debemos llegar para realmente tener una baja de emisiones o para adaptarnos al cambio climático. Pero lo más importante de este trabajo, yo sí creo que eso es lo más importante de este trabajo, no es solamente efectuar una lista de contribuciones o no, sino lo más importante de este trabajo fue hacer el match con el presupuesto. Porque tú puedes hacer muchos documentos, pero si en estos documentos no tienes financiamiento para ejecutarlos, realmente estamos yendo muy poco. Tocaste finanzas ambientales hace un momento, Manuel, a nivel global, y esto es muy importante aterrizarlo a nivel doméstico. Realmente eso es lo que va a generar el cambio. Entonces, ¿esfuerzos se están haciendo y tenemos que hacerlos más? Sí, a nivel nacional, a nivel regional, el rol que está jugando el ministerio, la Municipalidad Metropolitana de Lima para hacer un plan sostenible de una ciudad
realmente smart, una smart city, como le dicen internacionalmente, es fundamental. Pero lo que ha estado haciendo el gobierno, no desde acá, seguramente arrastrando y trayendo todas las buenas prácticas de los gobiernos y gestiones ambientales anteriores, que como tú sabes, quizás es uno de los ministerios con menor rotación de ministros que pueda haber y por lo tanto más estabilidad y más oportunidad de gestionar adecuadamente y de manera progresiva, hace que en estos momentos contemos con contribuciones en el país que van a ser presentadas al secretariado de la convención, con presupuesto alineado. Yo entiendo perfectamente que este es un tema sensible, sobre todo por cómo se ha movido el presupuesto producto de la pandemia, evidentemente, pero con el financiamiento requerido para que funcione y para que se lleve adelante. Yo ahí quería hacer un paréntesis y es, gracias por poner ejemplos como los de Chile, donde la descarbonización que están haciendo es porque el tipo de energía que utilizaban, y solo estoy hablando de matriz energética, estaba muy ligada en algunos casos con carbón y por eso es que están cerrando estas producciones. Pero nosotros tenemos más de un 50% de nuestra matriz energética anclada con hidroenergía. Y el tema es que el impacto del cambio climático va a afectar directamente a estas producciones de hidroeléctricas que nosotros tenemos y ese cambio de matriz, esa migración rápida a energías renovables no convencionales como solar, como eólica, es necesaria, ya no solamente para un tema de movilidad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Manuel, sino para nuestra vida diaria. Hoy nos quejamos de si el internet tiene o no la banda ancha y si tenemos luz o no, y si algunos están o no con acceso a electricidad. Pero esto que está ocurriendo en el país está en más de un 50% dependiendo de energía hidroeléctrica y el agua no solamente está viéndose afectada en su calidad, sino en su cantidad en materia del impacto del cambio climático. Entonces, en estos momentos, nuestras miradas están teniendo que ser de propositivas y construcción en cada uno de los temas que estén dándose. En materia de ciudades, definitivamente, si a mí me preguntaran planificación urbana para no seguir invadiendo las lomas de Lima, que son un ecosistema valiosísimo y sumamente frágil, el hecho de que tengamos alcaldes a nivel nacional que no permitan la invasión en fajas marginales que luego generan riesgo a las poblaciones que se asientan en ellos, un adecuado manejo de residuos sólidos, porque definitivamente sabemos a veces de dónde vienen nuestros productos, pero no dónde van a parar. El hecho que la pandemia ha puesto en peligro un poco el tema de este retroceso en materia de plástico, porque como ahora todo el mundo está preocupado de no contagiarse, quieres que todo venga emplasticado para echarle su alcohol o su lejía, y entonces terminas teniendo mayor uso de plástico en algunas personas cuando ya se estaba logrando un buen trabajo de comunicación con las personas. El agua, nadie se preocupa de dónde sale el agua que viene del caño, cuando deberíamos de ver que viene produciéndose en ecosistemas altoandinos y que necesitamos ese trabajo basado, esas soluciones basadas en naturaleza, que fue uno de los temas iniciales que comentaste. Y el tema del transporte es fundamental. Ahora, con esta distancia social que se nos pide, esperemos que las bicicletas, pero con ciclovías adecuadas, tengan en las ciudades una mejor oportunidad de crecer y no tengamos que estar lamentando pérdidas de vidas porque vienen los autos a arrastrarse y llevarse de encuentro las bicicletas porque no hay un cuidado y un respeto de los espacios que cada uno de nosotros tiene que tener. La movilidad eléctrica, sea, disculpen ustedes, con patinetas o con motocicletas, seguramente se va a intensificar. La eléctrica no implica que no van a haber más motos a petróleo o a gasolina, y eso es algo que tenemos que estar mirando para dar más incentivos a aquellos productos que tienen menores contaminantes. En eso estoy totalmente de acuerdo. Así como se ha hecho un esfuerzo en tener gasolina, combustible, cada vez con menos partículas de aire que impacten negativamente la calidad de aire de la ciudad, necesitamos mayores oportunidades, beneficios, oportunidades y beneficios a transportes alternativos como bicicletas, como motocicletas eléctricas, como autos híbridos y autos eléctricos. Justo hoy es el día... Permíteme, Alberto, plantear una idea en relación a lo que ha dicho Lucía, que no es en realidad una discrepancia, probablemente sea un complemento. Yo creo firmemente que como país hemos perdido atrevimiento y visión. Lucía hizo referencia a algo que, claro, es cierto, siempre hay que mirar el presupuesto. Uno no gasta más de lo que tiene. Pero seamos sinceros, el Perú es un país que a lo largo de los últimos 20 o 30 años es el país que más ha ahorrado.
Es un país que tiene reservas en relación al PBI de las más altas de la región. Es un país que tiene un nivel de endeudamiento externo bajísimo en relación al PBI, de los mejores de la región. Por lo tanto, muy elegible para créditos en condiciones bastante más blandas que otros países de la región. Por lo tanto, el presupuesto ha estado ahí. Pero ¿qué ha venido ocurriendo? Que no hemos tenido ni atrevimiento ni visión. Por lo tanto, políticas vinculadas a precio del carbono, incentivos fiscales para consideraciones ambientales y un conjunto de esos elementos no están ni en el debate, ni en el debate. Y cuando uno intenta que el Ministerio de Economía y Finanzas siquiera se sume a la coalición de ministros de finanzas por el cambio climático, que tiene a 52 países promovido por Chile y Finlandia, en el que está Colombia, no quieren formar parte. O que se sume a la coalición por precio al carbono, promovido por su momento por el Banco Mundial, no quiere formar parte, o sea, no quiere formar ni siquiera parte de la discusión. Por lo tanto, hay una clarísima ausencia de visión de qué país queremos ser y qué procesos tenemos que seguir. Yo coincido con Lucía que la matriz energética chilena es absolutamente distinta, pero miren, Chile, antes de esta pandemia, estaba y está en su peor crisis política y social de la historia, probablemente. Y sin embargo, ya puso su nuevo NDC en la mesa. El nuevo, cosa que nosotros como Perú no hemos hecho, aún cuando se esperaba que todos los países hagan eso el año 2020. Nos consideran fuera del proceso climático que pudimos tan fuertemente liderar hace muy pocos años. Por lo tanto, ¿por qué somos un país que ha perdido atrevimiento y visión? No lo sé. Pero la mejor evidencia de eso es que, a diferencia de lo que ha ocurrido con nuestros países socios de la Alianza del Pacífico, el único que no forma parte de la OSD es Perú. Y eso es lamentable. Colombia es el penúltimo país y Chile es el último país de haberse sumado a la OSD. Claro, podrán decir que ahora estamos siguiendo el programa País. Bueno, el programa País tiene ya 5 años, 5 o más años. Y Costa Rica ha logrado este proceso rapidísimo. Costa Rica, que es un país pequeñito frente a la potencialidad de un país como el Perú. ¿Por qué perdimos esta visión y este atrevimiento? No lo sé, eso habría que preguntarle a los decisores actuales. Pero que lo hemos perdido lo tengo clarísimo. Y yo no soy una persona que esté habituada a los lamentos, sino a mantener el optimismo. Creo que podemos recuperarnos, pero que perdimos atrevimiento y visión lo hicimos. Bueno, básicamente, tanto ese protagonismo, que también yo lo he observado en las COP de cambio climático, cuando hablan sobre el país, junto a lo que manifestaba Lucía respecto de las energías renovables, creo que mucho obedece también a voluntad política, ¿no? A una voluntad política y quizás a una falta de visión global de cómo está el mundo, por dónde va la tendencia global. Y entonces, como que estamos un poco lejos y cuando, por ejemplo, hablamos de reglamentos en lo ambiental, hay quienes dicen, no, eso se está reglamentando como si fuéramos un país del primer mundo, cuando a veces el discurso empresarial es que debemos ser un país del primer mundo. Hay una contradicción, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha de voluntad política y quizás también el chip que todavía no lo tenemos presente. Quería hacer una pregunta puntual para cada uno. Lucía, tú has hablado del agua. El agua es fundamental. Lo hemos visto ahora en la pandemia. Lo vimos el año pasado cuando Lima tuvo unos días sin agua. ¿Qué se debe hacer para mejorar el desempeño ambiental de los recursos hídricos? Como tú dijiste, abrimos el grifo, el caño, y no nos importa saber de dónde procede esa agua, no conocemos a quiénes cuidan el agua, quiénes siembran, cosechan el agua, por ejemplo, pero eso es, ¿no? ¿Cómo estamos manejando los recursos hídricos en el Perú? Y la pregunta para Manuel es, ¿cuánto nos falta para que el ordenamiento territorial sea una herramienta que nos permita ser sostenibles, que nos permita ser un país mucho mejor en este aspecto? Lucía. Mira, gracias porque sabes además que me encanta el tema del agua, ¿no? Cuando yo he estado mirando en este periodo todo lo que se dice respecto de la recuperación de nuestros océanos, nuestros ríos, poco menos un día voy a encontrar un video ahí de camarones saltando en el Rímac. Me pregunto si la gente
realmente entiende que el mayor contaminador en materia de nuestros ríos y nuestros mares actualmente en el Perú son los residuos domésticos. Si nos diéramos cuenta que son las aguas negras domiciliarias las que por no tener un tratamiento adecuado están impactando en nuestros ríos y mares, nos daríamos cuenta de que poco debe haber cambiado durante este tiempo a nivel nacional, porque la gente está en casa y sigue echando sus desechos y jalando sus cadenas y lavando sus platos, con lo cual lo que antes probablemente se pensaba que está relacionado con que dejó la gente de hacer actividades económicas, no nos damos cuenta que nosotros, el ciudadano de a pie, es el que es el mayor contaminante en materia de carga orgánica o en materia de aceites, etcétera, en lo que son las aguas y los mares. Eso en el sentido de hacia dónde van nuestros recursos. ¿De dónde vienen? Yo siempre digo que muchos limeños, si tú les preguntan, piensan que el agua viene del caño. Y no se dan cuenta, como tú estás pasando ahorita en las imágenes, de que son las zonas altoandinas en donde, como esponjas de agua, podemos, con la ayuda de las poblaciones locales, conservar estos recursos para que puedan luego proveerse a quebradas, ríos y llegar finalmente al mar, y en el camino poder proveer de agua domiciliaria a nuestras ciudades. Otra cosa que la gente seguramente no visibiliza, y para mí es tan importante que lo haga, es que no importa la actividad que hagas en el día o el bien que tengas en tus manos o lo que estés viviendo o lo que te estés poniendo o lo que estés comiendo, que no tenga un componente hídrico en él. No puede llegar un plato de caucao a tu mesa si no tienes una inversión en agua, sea para la res de donde sale el mondonguito o para la papa, por más que te trate de un tubérculo, o para cualquiera de los productos que se están desarrollando. Entonces, la verdad es que el agua está en toda nuestra relación y el impacto que podemos tener con ellos no solamente es en aquello que podemos dañar inconscientemente usándola inadecuadamente, sino también no consumiendo como debemos consumir, que es de manera responsable. Fomentar actividades económicas de cualquier tipo, hasta las agrícolas, que impliquen un alto consumo de agua, realmente no es responsable. Y el mejor ejemplo, el más repetido y el más aburrido, es nuestra producción de arroz en el Perú, fundamentalmente en zonas áridas. En vez de hacerlo en algunas zonas donde tengamos realmente un mejor acceso al recurso hídrico. Entonces, de verdad que la gestión que tenemos que dar, alguien me dijo una vez y me pareció muy interesante, no es que el agua sea escasa, yo creo que sí lo es, pero no solo es eso, es que la manejamos muy mal, la tratamos muy mal. Y entonces, unido a la precipitación que se está disminuyendo en algunos lugares, al volumen de agua que está viéndose cada vez disminuido por acción de un cambio climático que está cambiando todo lo que es clima y precipitaciones en algunos lugares del país, sumamos un mal uso del recurso, un desconocimiento de quién o cómo estamos usando ese recurso y una falta de valoración a las personas y a los ecosistemas que el día de hoy nos están proveyendo esos recursos. Hacer tal ilegal indiscriminada en zonas altas de bosques húmedos, en zonas altoandinas, impacta negativamente en lo que luego van a ser no solo precipitaciones, sino captaciones para el tema de agua. Impulsar o empujar o arrinconar a las poblaciones a que hagan actividades económicas intensivas que depredan sus suelos, los erosionan, hacen que invadan estos espacios, impacta negativamente hacia nosotros. No reconocer las capacidades y valores ancestrales y conocimientos ancestrales en nuestro país de un adecuado siembra y cosecha con guaruguarus para tener un mejor uso del agua en zonas como Puno. Camellones le llaman en otros lugares. No tener ese tipo de conocimiento, no reconocer que hay poblaciones que hacen siembra y cosecha de agua en las partes altoandinas que están seguramente facilitando que nosotros hoy día podamos libremente abrir el caño, eso
realmente es algo a lo que no debemos propender. Lo mejor que podemos hacer es retribuir esos servicios. Lo estamos haciendo ya en la ciudad de Lima con un aporte simbólico en nuestro recibo de agua, pero además haciendo un uso eficiente del recurso. De la misma manera, a veces uno, ¿cómo es? No solo limpies, no ensucies. Bueno, no solamente preocúpate por saber de dónde viene tu agua, también úsala eficientemente. Manuel, ¿no? Alberto, mi turno. Ok. Sí. ¿Olvidaste tu pregunta? No, olvidaste tu No, pregunta. sí, no lo he olvidado. A ver, el ordenamiento territorial. Yo creo, Alberto, y oyentes, que el ordenamiento territorial, que es un instrumento fundamental, no solo para la gestión ambiental, es para la gestión país y para la determinación de compatibilidades y usos compatibles, incluso para la paz social, sin determinar exclusiones, porque nunca ha sido objetivo del ordenamiento territorial definir exclusiones, ha caído en el marasmo de la inacción, pero también de la ilegalidad, algo que no podré nunca entender. Lo voy a plantear de manera resumida. Cuando se creó el Ministerio del Ambiente, y recuerden mucho a Antonio Borac, todos recordamos a Antonio, Antonio fue un gran propulsor del ordenamiento territorial y a su vez que se incorpore el ordenamiento territorial como parte de una competencia directa del Ministerio del Ambiente y que el Ministerio del Ambiente sea el que determine la política de ordenamiento territorial y la implemente, ¿no? En ese sentido, tal como aparece ahora en la gráfica, el Ministerio del Ambiente inició procesos exitosos de zonificación ecológica y económica y luego de estudios especializados que algunos podían pensar o pueden todavía pensar que burocratizaban el procedimiento, pero definitivamente no, porque la zonificación ecológica y económica es una zonificación a partir de la potencialidad física del área y los estudios complementarios o especializados son estudios para determinar dinámicas socioeconómicas, dinámicas climáticas y otras consideraciones que tienen que estar siempre presentes para formular un plan de ordenamiento territorial. Y mucho de esto se avanzó en muchas regiones del país, además de la mano del MINAM, con el MEF que proveía los recursos, y las regiones. Y se hizo bien, claro, al inicio hubo un poco de críticas al hecho que algunas regiones pensaban que este era el mecanismo para excluir, pero felizmente luego se entendió que no era ese el objetivo. Pero ¿qué ha ocurrido de un tiempo a esta parte? En realidad, a partir de la segunda mitad del año 2016, que el MINAM, de manera voluntaria, extraña, renunció a su competencia y se aprobó un nuevo reglamento de organización y funciones donde solo se hizo competente del ordenamiento territorial ambiental que no está escrito en su ley de creación y que no existe. Y por lo tanto se autolimitó, se autoimpuso una limitación inentendible, pero peor aún, quien se atribuyó ilegalmente la competencia fue PCM. Y PCM, a través de una resolución de Secretaría General, acaba de crear una unidad funcional. O sea, vivimos en la absoluta ilegalidad en el tema. Pero es peor la situación. Hace un día he recibido el proyecto de ley que ha elaborado PCM sobre el ordenamiento territorial, que es vergonzoso. No solamente se atribuye en una rectoría que nunca en ninguna ley se las dio, sino que tiene un contenido en donde no establecen para nada quién del Ejecutivo tiene la responsabilidad del ordenamiento territorial en su ejecución y en su implementación. Es decir, generan un hueco negro en la implementación del OT, desconocen el rol y la experiencia, porque hay una dirección de ordenamiento territorial en el MINAM, la desconocen y simplemente dejan todo esto en un vacío absoluto que nadie podrá entender y por lo tanto creo que están pretendiendo simplemente matar el ordenamiento territorial sin ninguna razón. Esa es la situación actual. Me preocupa que el Ministerio del Ambiente no esté defendiendo sus fueros. Me preocupa que PCM, que es un ministerio coordinador y no implementador, sin ninguna capacidad, esté intentando hacerse el ordenamiento territorial, pero a su vez en este proyecto de ley, Alberto, que ya se lo pasaron a la Sociedad de Minería y Petróleo, que ya opinó, no sé por qué no lo tiene la sociedad civil, por qué no son amplios en la participación, PCM me refiero, ya la Sociedad de Minería también ha planteado sus reparos, pero a su vez confunde acondicionamiento territorial con ordenamiento territorial. Hay un artículo que dice todo lo que las leyes digan acondicionamiento territorial, ahora entiéndase por ordenamiento territorial, cuando a lo largo del tiempo acondicionamiento territorial ha sido la delimitación política de las jurisdicciones. Para eso existía
una dirección de acondicionamiento territorial y delimitación en PCM, que se encargaba de ver cuál era el límite de las provincias, cuál era el límite de los distritos, donde a veces hay controversias, y creaba distritos. Acondicionamiento territorial y ordenamiento territorial son dos conceptos absolutamente distintos, que PCM en su poco entendimiento y en la ilegalidad en la que está actuando está confundiendo. Entonces, esa es la situación actual del ordenamiento territorial, herramienta valiosa, que se estaba avanzando bien, y que por alguna razón, probablemente por los 7 mandamientos del presidente Kuczynski, que le quitaron mucho poder al Ministerio del Ambiente, quedaron en el olvido y enredadas en ilegalidad. Así es. Bueno, es un tema que luego seguiremos. Eh, Vemos cuando cada reporte de la Defensoría del Pueblo, cuando se refiere a los conflictos sociales, hay un buen porcentaje de conflictos socioambientales. Incluso cuando algunas consultoras tienen alguna reunión con empresarios, hay un capítulo que es conflictos socioambientales también, ¿no? Entonces, eh, hay demandas, hay casos abiertos, y muchos de los ciudadanos dicen, el MINAN no hace nada, el MINAN se queda callado, etc. Ustedes que han sido ministros, ¿qué cosas resuelve y qué no el Ministerio del Ambiente? Cuando todo conflicto socioambiental se supone que pasa por el MINAN, pero digamos así, en resumen, ¿cómo es que el MINAN puede resolver? ¿Tiene las facultades? ¿Tiene el poder para resolver? ¿O simplemente es un trámite que pasa por el ministerio y se quedó ahí? Esta es una de las interrogantes de la ciudadanía cuando vemos que hay conflictos socioambientales, Tía María o cualquier otro caso, no sé, de los derrames petroleros en la Amazonía. Entonces, ¿qué hace y qué no hace el MINAN? ¿Arrancas, Lucía? Sí, el comentario que iba a hacer es que bajo esta sombrilla de conflicto socioambiental está realmente cobijado la palabra conflicto, hace caso. Realmente, cuando tú haces una detallada mirada de lo que está pasando en cada uno de estos conflictos, estos denominados conflictos socioambientales, ves que efectivamente hay una participación de temas de la salud del ecosistema, probablemente algunos con respecto a calidad del agua o algunos con respecto a calidad de aire, pero yo creo que muchos o en todos lo que vas a encontrar es un tema de ausencia del Estado. Y ya en alguna de las intervenciones de Manuel anteriormente se habló de esta necesidad de gobernanza interinstitucional para abordar en el territorio las soluciones dependiendo de las oportunidades que el territorio te brinda. Cuando tú das ejemplos como Tía María, y podrías dar el de Conga, estás asociando los temas a una actividad económica muy fuerte que se puede hacer o no en una zona, y cómo esta en algún momento es ligada con el tema de recurso hídrico, por ejemplo, ¿cierto? Pero no, o con la potencial situación de que además impacte en contaminación, no solamente en agua, sino en aire y en salud. Pero la verdad, yo creo que es una mirada mayor, es una mirada de una adecuada gestión de territorio, en donde no tienes al MINAM solucionando cosas, pero sí pudiendo ser un espacio o un ente articulador que traiga a la mesa a que cada sector y cada autoridad, sea regional, local y por supuesto nacional, decida y tome decisiones. Decide y tome decisiones puede sonar lo mismo, pero que decida, que tome una posición en función a sus facultades y a sus responsabilidades. En algunos casos, y yo he trabajado en un momento, además tuve mucho gusto con Manuel puntualmente, entonces he acompañado el proceso que él llevó de liderazgo en las zonas de Cusco en particular, y la vida me trajo nuevamente a que vuelva a ver los mismos temas de gestión de territorio en la misma área que él estuvo liderando, y a veces sientes que hay un gap de años
en que el ministerio trata de ser un ente articulador, pero luego las fichas, los nombres, las personas cambian, las prioridades en general cambian y encuentras el mismo problema 5 años después, en el mismo sitio, porque no ha habido una acción efectiva y eficiente por parte del Estado, porque las autoridades locales y regionales no toman decisiones que podrían ser parteaguas, decisiones que realmente lleven a soluciones, sino que a todo muchas veces solo le ponemos un curita y tratamos de ver cómo le pateamos el tema al siguiente que venga. Entonces, lo primero es, no generalicemos cuando hablamos de conflictos socioambientales. Segundo, muchos de ellos van a estar relacionados con ausencia del Estado y muchos de ellos van a tener su solución solamente con una intervención territorial, intergubernamental, multinivel. No se trata aquí que un alcalde o un congresista, hasta un gobernador regional diga, es que yo me tengo que poner del lado del pueblo y si el pueblo dice que hago esto, lo hago. Perdón. Veamos en el territorio qué es lo que está faltando y todos actuemos responsablemente para dar una solución real y definitiva a lo que pasa. No seamos comodines que dependiendo de en dónde estamos, decimos yo te ayudo o yo no te ayudo. Ok, Alberto, sobre tu pregunta y complementando lo de Lucía, has hecho una pregunta alrededor de un término que es el término de poder, ¿no? Y el poder es un valor que si es bien ejercido, obviamente, y si es ejercido en el marco de la ley, en el Estado de Derecho. Y desde mi punto de vista, hablando del Ministerio del Ambiente y en general, el poder tiene dos grandes frentes. El primer frente, el poder de la legalidad, es decir, cada ministerio, cada entidad del Estado actúa bajo un principio llamado el de legalidad, y eso implica que actúas en el ámbito de tu competencia, por lo tanto, siempre estás constreñido en el Estado a actuar en aquello que la ley te manda a actuar, no te puedes meter en otros lugares, pero el segundo frente es el frente de la voluntad de quien ejerce ese poder. O sea, ¿cuál es su voluntad? Si tú sientes, siendo ministro, que eres o estás a cargo de una entidad que tiene, bajo el principio de legalidad, competencias demasiado limitadas, luchas por ampliarlas. De eso se trata, ¿no? Cuando a mí me tocó ser ministro, una de las cosas en ese sentido que hicimos fue crear SENACE. ¿Por qué? Porque la certificación ambiental, es decir, la aprobación de los estudios de impacto ambiental, estaba a cargo de los sectores productivos y logramos que pase al sector ambiente y creamos SENACE. Otra cosa que logramos fue incrementar el monto de multas de 10.000 UITs a 30.000 UITs. Y mucha gente luego se quejó de que el paquetazo lo redujo a la mitad por 3 años, pero todos olvidaron que cuando uno mira a Osinermin, tú sabes, Alberto, cuál es el monto máximo de multa de Osinermin hasta el día de hoy, 600 UITs, es una vergüenza. O sea, nosotros logramos subirlo a 30.000 UITs y en esos 3 años a 15.000, y Osinermin sanciona solo hasta 600 UITs. Por eso todos se ríen cuando Osinermin pone una multa. Por lo tanto, ahí también eso tiene que ver con cómo amplías tu ámbito de legalidad, porque pones buena voluntad. Organizamos una COP y un conjunto de otros elementos que tienen que ver con cómo ejerces ese poder. Por lo tanto, y bueno, y otra de las cosas, como mencionó Lucía, que ejercíamos, era el tema de los conflictos. El conflicto de Espinar, el conflicto de Las Bambas, el no Tintaya, Las Bambas, el conflicto de Tía María, y un conjunto, y el ministro iba, ¿no? Y estaba muy presente, cosa que ahora ya no existe, porque ahora básicamente eso se está viendo a través de otras personas, coordinadores que básicamente responden al presidente de la República, y el Ministerio del Ambiente ya no tiene la misma actividad que tuvo cuando se resolvían conflictos en el pasado. Por lo tanto, uno tiene que partir, Alberto, respondiendo a tu pregunta, de una realidad. Los ministerios del ambiente son por naturaleza, lamentablemente, nos guste o no, de las piezas más pequeñas de la estructura de los estados, ¿no? Por lo menos en la región, en América Latina es así. En Europa ya cambió porque incluso los ministerios del ambiente ahora se llaman de transición ecológica. En España, la ministra de Transición Ecológica es la tercera vicepresidenta del país, ¿no? En el gobierno de Pedro Sánchez. En Francia también se llama de transición ecológica. En Gran Bretaña, clima está dentro de lo que es empresa, energía e industria. Es decir, se vincula lo ambiental a lo económico. Acá seguimos con la lógica del Ministerio del Ambiente, que son estructuras pequeñas
de poder dentro de la estructura más grande del Estado. Y es por eso que corresponde a un Ministerio del Ambiente potenciarse, ser atrevido, le corresponde intentar ganar más competencias, le corresponde lograr, por ejemplo, que OEFA fiscaliza más sectores, cosa que logramos hacer en su momento, o imponga más multas, o que se cree la certificación ambiental, o que se promueva el ordenamiento territorial. Y nuevamente siento que el poder en ese sentido se ha disminuido significativamente y tenemos que refortalecer al Ministerio del Ambiente. Creo que ahí hay una tarea pendiente, hay que volver a mirar al Ministerio del Ambiente, hay que asegurar que se respeten sus competencias asignadas por ley, el ordenamiento territorial es una de ellas, y hay que hacer que se meta y que sea el gran líder y el gran promotor de la construcción de una visión país hacia la decarbonización, hacia la gestión sostenible de los recursos, que construya la visión del Perú al 2050, que no está construida, ¿no? Que sea capaz de incorporar a los actores no estatales en el debate, porque hoy día cuando pensamos en lo climático no se trata de que tan solo hay un acuerdo de París, se trata de que la economía global ya empezó a cambiar. Y si el Perú no es capaz de reconocer que esa economía global va a expulsar nuestros productos de exportación, si los seguimos mandando con el contenido de carbono en su proceso productivo que hoy día tienen, entonces si no vemos eso, estamos, disculpen oyentes la ordinariedad de la palabra, estamos fregados, ¿no? Entonces esa es la visión, esa es la misión que el Ministerio del Ambiente tiene que cumplir el día de hoy, ¿no? Potenciando su poder. Última frase, lo dije también en la última entrevista que me hiciste, Alberto. A mí me parece bien que el presidente Vizcarra tenga un conjunto de ministros pensando en la pandemia. Eso es correcto, porque la pandemia nos está afectando y nos está golpeando significativamente. Pero no necesitas tener a los 19 ministros en ello. Ponga la mitad de los que son necesarios en la pandemia, salud, interior, defensa, trabajo, en eso, y ponga a los otros a trabajar en la visión país, en la recuperación, en ese Perú post pandemia que queremos ver, y empieza a dar los mensajes de ese Perú que sale de la pandemia. Porque si no empezamos a construir la visión país post pandemia, entonces cuando hayamos salido de esto, nos habremos quedado demasiado atrás. Empezamos hablando de la crisis y de la salida de la crisis. Y recientemente ustedes han participado de una iniciativa muy singular y muy importante para la región. Principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria. ¿Cómo aterrizamos esto para la región, pero en especial para el Perú? ¿Cómo lo aterrizamos para los ciudadanos, los gobiernos, los empresarios? ¿De qué van estos principios, Manuel, Lucía? Yo un comentario previo antes de que Manuel, por favor, nos pongas nuevamente setting de scene. Quería decir que estaba de acuerdo con lo que mencionaba Manuel y el ejemplo que yo había dado era el de Espinar. Yo regresé a Espinar como ministra de Ambiente 4 o 5 años después de haber trabajado con Manuel, sabiendo que en su momento el ministerio lideraba esta mesa de coordinación, esta mesa con gobiernos regionales, etcétera. Y quiero sí dejar en claro algo, muy al margen de que exista un viceministerio puntual que está haciendo el seguimiento a los conflictos ambientales, a los conflictos sociales en general, no solo los socioambientales, los ministros hemos tenido participación, me incluyo, directa en las mesas de coordinación y de negociación. Espinar fue una de ellas, Candarave fue otra, no un mismo ministro puede estar en todas definitivamente, pero sí puede ser ese ente articulador para que las soluciones se den. Y ahí solamente un último detalle antes de darte la palabra, Manuel. Lo que ocurre es complejo con un ministro yendo a cada lugar que puede tener un problema, pero es que la gente ya a veces está cansada de pensar que una mesa se convierte en algo eterno en el que no encuentra soluciones. Y por eso lo que fue tu presencia en su momento, lo que ha sido la presencia de la entonces ministra Paola Bustamante en el corredor, lo que ha sido la presencia de diversos ministros tomando diferentes temas, ha hecho una generación de confianza, que es algo que quizás no hemos hablado durante esta reunión, pero que es lo importante, ¿no? Tú tienes una permanente construcción de confianza con una población que se siente a veces no solo abandonada, sino que ignorada, y que cada vez quiere a alguien con mayor nivel de decisión, entre comillas, para tener resultados próximos, ¿no? Entonces, solo quería complementar eso ante el comentario de Manuel. Y te dejo la palabra, Manuel.
Bueno, ok, sobre la pregunta, Alberto, en relación a esta declaración de un grupo de personas, no sé si llamarlos líderes influyentes, como querramos llamarlo, de América Latina para un futuro sostenible en la región que mencionaste y que creo que ustedes destacaron como la mula verde, y que ha sido suscrita por dos expresidentes de América Latina, el expresidente Lagos de Chile, el expresidente Calderón de México y un gran número de exministros del ambiente. Lucía también está ahí, Andreas Lenov de Guatemala, Marcelo Mena de Chile, Juan Mayer y Manuel Rodríguez de Serra de Colombia, y quienes hablan. Lo que debo señalar es que fundamentalmente esta declaración lo que plantea son los elementos para lo que denomina un renacimiento, un futuro sostenible post-pandemia. Y claro, la pregunta inmediata frente a esto, que puede sonar a una generalidad, es: dígame cuáles son esos elementos de ese futuro sostenible y cuáles son esos elementos que la pandemia nos deja como enseñanza para construir ese futuro de América Latina, que además hay que reconocer ha estado históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, sino un poco más fragmentada en bloques ideológicos que no han podido concertar entre sí y no han podido construir una visión compartida. A diferencia de lo que ocurre con África, que sí tiene esa capacidad. Pero bueno, volvamos a América Latina. Creo que la pandemia en relación a la sostenibilidad nos deja 4 enseñanzas significativas. Lo primero es si el origen ambiental de la pandemia, es decir, clima, deterioro de la naturaleza, consumo y comercio de productos de la fauna silvestre y condiciones de insalubridad, si reconocemos que esos son los orígenes de la pandemia, cualquier respuesta a la pandemia tiene que incorporar los 4 elementos. Tiene que ser clarísimamente una respuesta acorde a lo que fue su origen. Por lo tanto, la pandemia, frente a la construcción de una visión de sostenibilidad para la región, nos debe obligar a considerar estos 4 elementos que mencioné. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, la construcción de condiciones sociales que han sido puestas o han sido visibilizadas por la pandemia, condiciones sociales mal manejadas, y que tiene que ver no solamente con las condiciones sanitarias y de salud pública del país, que definitivamente muestran van a mostrar una absoluta debilidad que ahora a la carrera estamos intentando mejorar, sino que tiene que ver con otras realidades, por ejemplo, acceso al agua. Si la pandemia nos ha obligado a mejorar nuestras prácticas de higiene, bueno, ¿cómo le podemos exigir ello a quien no tiene acceso al agua? ¿No? Es como absurdo. Por lo tanto, el acceso al agua es un derecho fundamental para las personas. Hay que garantizarlo. Definitivamente el costo siempre tiene que ser cubierto y hay que establecer las maneras como ese costo se cubre. Pero a lo que voy es, el acceso al agua es fundamental. Pero no solo el acceso al agua. Hoy día y en las condiciones actuales, y probablemente por un tiempo más, es el acceso a las tecnologías adecuadas para gozar de teleeducación, teletrabajo y telemedicina. ¿Cómo podemos demandar distanciamiento social y teletrabajo y telemedicina a quien no tiene acceso a Internet? ¿No? Entonces, ahí también el acceso universal a Internet y estas condiciones hoy día deben considerarse como condiciones esenciales en este futuro de América Latina. Tercera enseñanza, Alberto, y justo está vinculado a la primera frase cuando introdujiste esta entrevista, tiene que ver con reconocer lo que significa actuar acorde con una emergencia. Si la emergencia, ¿no? Hoy día es reconocida frente a la pandemia y nos ha llevado a tomar acciones concretas como el distanciamiento, las cuarentenas, las condiciones, la mejora rápida de los servicios de salud, entre otros, la pregunta es qué hemos aprendido ahí para reconocer la emergencia climática, que como la ciencia reconoce, tiene mayor magnitud que la emergencia de la pandemia. ¿No? Hay una caricatura que muestra al planeta luchando contra el virus del COVID-19 en un ring de box, pero afuera de este ring de box está la emergencia climática, que es un contendor aún más grande, aún más importante. Por lo tanto, el planeta luego se va a tener que enfrentar a esa nueva emergencia y debemos evolucionar de ver la emergencia climática tan solo como un título lindo para un discurso, a decir cuáles son esas acciones concretas para enfrentar la emergencia climática que tienen que ver con las transiciones que la propia ciencia a través del panel de cambio climático nos señala. La transición de la energía y la industria, la transición de cambio de uso del suelo, la transición de las ciudades, la transición del transporte. Esas transiciones tenemos que caminar o encaminar en América Latina para una respuesta adecuada a la crisis, ¿no? Y definitivamente cuando pensamos también en la pandemia, una cosa que nos enseña la pandemia o nos ha enseñado es que esta visión
para el futuro de América Latina debe conectar mejor clima y naturaleza. Las soluciones basadas en naturaleza son una de las herramientas a utilizar para eso, pero no la única. Definitivamente América Latina es una de las regiones, si no la región más megadiversa o más diversa, ¿no? Para no caer en una redundancia, en recursos naturales. Por lo tanto, debemos ser la región que es capaz de liderar esa conexión de clima y naturaleza y revertir estos procesos de deterioro de la naturaleza. Por lo tanto, hay un conjunto de otras enseñanzas que están en esta declaración y terminaré diciendo, Alberto, que la declaración lo que pretende es iniciar un diálogo que es fundamental en los tiempos actuales, un diálogo en donde la cooperación y la solidaridad sean fundamentales. Cuando hablé de las condiciones sociales me olvidé de algo, los migrantes sur-sur. O sea, los migrantes sur-sur en toda la región se han visto desprotegidos, porque en algunos casos no son identificables, están en condiciones de ilegalidad, no han recibido los beneficios que el Estado ha creado para resistir esta pandemia, ni los servicios de salud y obviamente menos los servicios de educación u otros. La región no ha sido capaz de cooperar entre sí para poder lograr el abastecimiento de recursos fundamentales para la seguridad de los médicos y todos los que están exponiéndose al virus. Y lo que ha ocurrido es que hemos estado compitiendo y los países han estado robándose las compras del otro en mascarillas, en pruebas, en implementos para el testeo o las pruebas, entre otros. Ninguna capacidad, e incluso esta pandemia también nos ha mostrado la debilidad de los organismos multilaterales, ¿no? De hecho, en América Latina la capacidad de respuesta de la OEA, de la Alianza del Pacífico, del Mercosur, de la comunidad andina, ni los he escuchado, ¿no? Es triste, es lamentable. Hay que fortalecer ese multilateralismo para una respuesta más sostenible post-pandemia en América Latina y el Caribe. Lucía, y entonces este nuevo acuerdo, esta nueva mirada, esta nueva visión a partir de estos principios para un futuro sostenible, ¿cómo lo aterrizamos en Perú? Perdón, estaba concentrada escuchándolos. Básicamente, como se ha planteado, sabemos y nos confiamos a veces de que la naturaleza es resiliente y la verdad es que todo tiene su límite. Así que lo que tenemos que hacer ahora es, uno, ser conscientes de que no a nivel país, sino a nivel global se viene una recesión económica, pero que necesitamos entender que cualquier recuperación tiene que venir acorde con las necesidades ambientales o respetando las necesidades ambientales que tenemos. No pensemos que la recuperación después de una recesión tiene que ser salir con todo, sino salir bien para que no nos vuelva a pasar. Lo que necesitamos ahora es transversalizar el tema ambiental en cada cosa que hacemos. Y aquí probablemente hay una responsabilidad, no por culpar, sino por hablar de responsabilidad, desde el empresariado, va a haber una responsabilidad desde el consumidor, desde el hombre de a pie. Debemos de salir realmente cambiados de esta pandemia, no porque hayamos leído 50 libros más y visto 1000 películas más y haber hecho y estudiado increíblemente, porque ha habido gente, y la hay en este país, en nuestro país, que está el día a día trabajando por salir adelante y que sigue teniendo las carencias que tenía antes de la pandemia. Lo acaba de decir Manuel. Lavémonos durante 20 segundos las manos muchas veces al día. Sí, ¿cómo? Si no tengo agua. Estudiemos cómo, si no llega electricidad al lugar donde estoy viviendo. Realmente situaciones complicadas que seguramente van a demorar en llenar el gap apenas salgamos. Entonces miremoslos como una oportunidad. Y en esa oportunidad, entonces cada uno hagamos responsables de aquello de lo que podemos ser responsables. Autoridades locales, por favor, no permitamos que se convaliden invasiones innecesarias. No permitamos una agresión a las zonas periféricas de Lima nuevamente. No permitamos invasiones en Lomas de Lima y en fajas marginales que luego van a traer más pérdidas, no esperemos de vidas, pero sí económicas, con el siguiente huaico o generando riesgo con los siguientes derrumbes. Población, creemos más en el trabajo que estamos haciendo para brindar servicios adecuados de agua. Por favor, convirtamos en una ciudad mucho más sostenible en materia vehicular. No volvamos al caos de las combis, empecemos a proponer a nuestros alcaldes que el número de rutas sea ordenado. Viremos una ciudad de futuro en donde los vehículos sean efectivamente buses con mayor energía, donde puedes transportar más gente
pero en condiciones adecuadas. Empecemos a usar la bicicleta y empecemos a usar otros términos de vida. Empecemos con el manejo de residuos. Es un tema que a veces no le damos un poco de tiempo, pero ahorita me parece que han sacado en el ministerio unas normas puntuales para segregación en casa. Como dicen algunos, conozcamos al señor que antes escarbaba la basura y que hoy de manera más formal está organizándose como reciclador para llevarse y valorizar y revalorar lo que son nuestros plásticos, nuestros tetropacks, nuestros cartones. Valoremos más los productos peruanos de la biodiversidad. Me encanta aquellos que quieran comer cosas introducidas, pero empecemos a descubrir el aguaje, empecemos a descubrir el camu camu, empecemos a dar oportunidades a nuestros actores locales, amazónicos, altoandinos, en productos naturales, en productos nacionales, en productos originarios, y entonces demos más oportunidades para que esta reactivación económica sea con una mirada de país, pero sobre todo ambientalmente, incorporando el componente ambiental en ella. Vamos a tener oportunidades de hacer turismo interno. Todo ello está ayudando a tener un turismo sostenible, reactivar la economía, pero hacerlo sin mayores emisiones de energía, hacerlo de mejor manera, ayudando a quien tenemos al lado, ayudando a nuestra propia población. Y gracias, Manuel, por poner sobre la mesa un tema de migración sur-sur. Normalmente ponemos en el foco a las poblaciones vulnerables que todos conocemos, poblaciones indígenas, altoandinas, amazónicas, poblaciones que viven en la periferia de Lima o en las periferias de las ciudades, pero realmente ha habido una población muy vulnerada que ha tenido que migrar y que se ha visto en algunos casos mucho más afectada por todo esto que nos ha pasado. Cuando volvamos realmente no solo como mejores personas, eso es lo que todos debemos hacer con o sin pandemia, pero sí como personas más conscientes de lo que producimos, de lo que consumimos, de cómo lo hacemos, de cómo miramos nuestros residuos, de dónde viene el agua, seamos más conscientes de nosotros mismos. Y además admiremos, yo no puedo salir, yo vivo en un departamento, admiremos un poco más cómo Lima pudo acoger más una fauna increíble de avifauna, que hace tiempo no veíamos. Todos están acostumbrados en la Costa Verde a la excentricidad de los gallinazos, pero nadie ha visto la cantidad de fauna que ha podido ver en estas fechas, quizás solo abriendo la ventana de sus casas. Gracias. Amigas y amigos de La Mula, nos despedimos con esta última reflexión. Llevemos a cabo un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas que plantea los compromisos de los estados y otros actores hacia un nuevo marco efectivo para efectivamente revertir los procesos de pérdida y deterioro de las condiciones naturales de nuestro planeta, que es solamente uno, no lo olviden. Gracias, Manuel, gracias, Lucía, gracias, amigas y amigos de La Mula Verde. A ti, Un placer, Alberto, y Alberto. un saludo a todos los oyentes y celebren el Día del Ambiente recordando que es tiempo de la naturaleza. Gracias a quienes nos acompañaron y gusto de verte, Manuel, me encanta verte. Igual, Gracias a chao, todos. Lucía, cuídate.